Cada vez más personas mayores están tomando vitamina D. Se lo recomienda el médico, lo oyen en vídeos, lo leen en internet y muchos lo hacen con la esperanza de mantenerse activos, con las piernas fuertes, sin miedo a caerse. Pero hay algo que no cuadra. Muchísima gente toma vitamina D y sin embargo sigue sintiéndose débil, siguen teniendo calambres, tropiezos, sensación de inestabilidad. ¿Te suena esto familiar? Me lo han comentado alguna vez. Doctor, llevo meses tomando vitamina D todos los días y, ¿sabes? Me caigo igual. Y aquí viene la pregunta que muchas personas no se hacen. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en algunas personas la vitamina D les ayuda y a otras parece que no les hace ningún efecto? De esto voy a hablar hoy. Te voy a contar lo que no te han explicado sobre la vitamina D, tus músculos, tu independencia, los errores más comunes, los mitos y sobre todo lo que sí funciona. Vamos allá. Si has visto mis vídeos sobre el tema, ya sabes que la vitamina D es fundamental para mantener la fuerza muscular, sobre todo en las piernas, ayuda a absorber el calcio, previene la sarcopenia, que es esa pérdida de masa muscular que se da con la edad, y además mejora el equilibrio. Y es cierto, hay estudios sólidos que muestran que cuando una persona mayor tiene niveles adecuados de vitamina D, su riesgo de caídas baja. Pero, y aquí viene el gran pero, eso no significa que la vitamina D por sí sola sea suficiente. Es como si tuvieras una planta con la tierra perfecta, pero no la riegas ni le da el sol. Pues no va a crecer, ¿verdad? Con tu cuerpo pasa algo parecido. Puedes estar tomando vitamina D todos los días, pero si hay otras carencias o cometes ciertos errores muy comunes, esa vitamina D no va a hacer su trabajo como debería. Así que ahora vamos al meollo del asunto. ¿Por qué a muchas personas la vitamina D no les funciona? ¿Qué están haciendo mal sin saberlo? Aquí vienen las razones más importantes y algunas pueden sorprenderte. Primera razón, no están tomando las dosis adecuadas o el tipo correcto de vitamina D. Este es el error más básico, pero también es el más frecuente. Estás tomando vitamina D, sí, pero ¿sabes cuánta? ¿Sabes qué tipo? Hay dos tipos, D2 y D3. Aunque suenen parecidas, no lo son. La D3, colecalciferol, es mucho más efectiva, se absorbe mejor y permanece más tiempo en el cuerpo. Y sobre la dosis, algunas personas me comentan que toman 200 unidades al día. Eso es como querer llenar una piscina con una cucharita. La dosis recomendada en adultos mayores suele estar entre 800 y 2000 unidades diarias, aunque siempre hay que ajustarla según cada persona, según los análisis y según lo que valore el médico. Segunda razón, te falta magnesio. Esto no se suele decir mucho, pero sin magnesio la vitamina D se queda dormida. El magnesio actúa como un interruptor que activa la vitamina D. Sin él puedes tener vitamina D en la sangre, pero no está haciendo nada. ¿Y de dónde sacas el magnesio? De las espinacas, de las almendras, de semillas, de legumbres o a veces algún suplemento si es que hace falta. Imagínate que la vitamina D es una llave, el magnesio es la mano que la gira. Sin la mano, la puerta no se abre. Tercera razón, la estás tomando mal, sin grasa y no se absorbe bien. Otro fallo clásico es tomar la cápsula de vitamina D en ayunas o con un café. El problema, la vitamina D es liposoluble. Esto significa que necesita grasa para absorberse y si no la acompañas de algo de grasa, como aceite de oliva, aguacate, frutos secos, tu cuerpo absorbe muchísimo menos esta vitamina D. Es como intentar encender una barbacoa sin carbón. Y la cuarta razón, confías en la vitamina D pero no te mueves. Y esta es la verdad incómoda. La vitamina D ayuda, sí, pero no reemplaza el ejercicio. Si no usas los músculos, si no caminas, si no haces fuerza, no hay vitamina D que haga milagros. Es como echar abono a una planta de plástico. Le puedes poner todo el fertilizante del mundo, pero no va a crecer. Lo que mantiene tus piernas fuertes es la combinación de los nutrientes adecuados y del movimiento diario. Y ahora vamos a ver otra parte importante, errores que comete la mayoría sin saberlo y que pueden estar saboteando tus esfuerzos. He leído en los comentarios muchas dudas, confusiones y errores que se repiten más de lo que imaginaba. Y cuidado, no lo digo para criticar, sino que si nadie te lo explica bien es fácil caer en estos fallos. Por eso vamos a repasarlos. Error 1. Confundir la vitamina D con otras vitaminas. Me preguntan, yo tomo vitamina E de 5000, yo tomo complejo B. ¿Y esto sirve para las piernas? No, no es lo mismo. La vitamina D de dado es una, la vitamina E de España es otra. El complejo B es otro mundo. Si hablamos de fuerza muscular, equilibrio y prevención de caídas,
La protagonista es la vitamina D. Error 2. Pensar que por salir al sol ya tienes suficiente. Y sí, el sol ayuda, es importante, pero con la edad la piel pierde capacidad para producir vitamina D. Es como si tus paneles solares ya no captaran la misma energía. Y además influye la ropa, el protector solar si es que lo llevas, la hora del día, dónde vives. Por eso muchas personas mayores tienen carencias, aunque vivan en zonas soleadas. Error 3. Automedicarse sin saber los niveles reales de vitamina D. Hay personas que comentan, yo tomo 5.000 unidades todos los días porque me siento mejor. Puede que esté bien o puede que no. La vitamina D se acumula y esto debes saberlo. Y si tomas de más sin control, puedes tener una hipercalcemia, es decir, calcio alto en la sangre. Y esto puede dañar los riñones, los huesos, el corazón. Por eso siempre recomiendo hacer un análisis y ajustar desde ahí. Error 4. Esperar milagros. La vitamina D no es un café ni un ibuprofeno. No la tomas hoy y te sientes como el increíble Hulk mañana. Si tienes carencia, puedes notar mejorías en 2 a 4 semanas, pero los efectos reales se ven con el tiempo. Es decir, meses. Necesitas constancia. Esto no va de correr, va de construir. Y ahora una pregunta importante. ¿Cómo saber si lo que estás haciendo te está funcionando? Primero, señales de mejora. Tendrás menos calambres, más energía, más estabilidad. Segundo, si no mejoras nada, si sigues igual de débil o incluso peor, es hora de revisar. Tal vez la dosis no es suficiente o falta algo más. Y para eso está el análisis de 25-hidroxivitamina D, que también llaman 25-hidroxicolecalciferol o más corto, calcidiol. Ese es el valor que te va a decir cómo vas. ¿Cuál es el rango ideal? Entre 30 y 50 nanogramos mililitro. Aunque para temas musculares algunos expertos apuntan a estar por encima de 40 nanogramos mililitro. Ten en cuenta por eso que estos valores pueden variar un poco según el laboratorio y has de tener en cuenta la unidad de medida. En este caso hemos dicho nanogramos mililitro, pero a veces se utilizan otras. ¿Y qué pasa si tu vitamina D está bien, pero tú sigues mal? Entonces el problema no era solo la vitamina D y hay que mirar más allá. Puede ser por falta de ejercicio, mala alimentación, otras carencias o alguna enfermedad que tengas de base. Tendrás que consultarlo a tu médico de referencia y que lo estudie. Tendrá que profundizar más. A continuación voy a responder a preguntas que se repiten en los comentarios y que merece la pena aclarar. ¿La vitamina D puede tomarse si tomo anticoagulantes? Sí que puedes tomarla, pero siempre deberás consultar con el médico por si acaso, hay que ser prudentes. ¿Puedo intoxicarme si tomo vitamina D sin tener carencia? Sí, podría pasar, por eso es importante medir tus niveles y no automedicarte para no exagerar y que acabemos con problemas, con hipercalcemia. ¿Se puede tomar todo el año? Sí, si necesitas, pero en verano podrías ajustarla e incluso descansar. Dependerá del caso, pero lo mejor es consultar. ¿Es lo mismo tomar gotas, cápsulas o inyectables? No exactamente, pero todas pueden funcionar. La vitamina D3 en cápsulas o en gotas suele ser lo más práctico. ¿Cómo sé si tengo déficit sin análisis? Puedes sospecharlo por los síntomas, pero la única forma de saberlo con certeza es con una analítica. Si alguna de estas preguntas era tuya, espero haberla aclarado y si tienes más, me lo dejas en los comentarios, así sabré que has llegado hasta aquí. Además, las leo todas y lo que hay que tener en cuenta es que la vitamina D es una gran aliada, pero no es una solución mágica. Has de conocer tu cuerpo, moverte cada día, alimentarte bien y si combinas todo esto es lo que es ganador. Recuerda compartir este vídeo con personas a las que les pueda interesar y puedan sacarle utilidad. Y te dejo aquí otro vídeo en el que hablo de cuáles son los nutrientes y también hablo del ejercicio físico y de otras necesidades que podemos tener para conseguir tener unas piernas fuertes con una musculatura adecuada que impida las caídas. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.